Lo siento, ¿te desperté?, preguntó Katia, que llamaba a su amiga Oksana. Miró el reloj y eran exactamente las 8 de la mañana. Ya era tarde para ella, porque tenía que levantarse mucho antes del amanecer para preparar el desayuno para su marido, recoger a su hija y llevarla al jardín de infancia. Está bien, es bueno que haya llamado. Llevo medio día otra vez acostado en la cama. La niña volvió a quejarse. Oksana, me respondieron en mi currículum. La voz de Katia era muy nerviosa. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó su amiga. Ni siquiera lo sé, respondió Katia. Así que ven a verme, tomaremos un café y hablaremos de todo, sugirió Oksana. Katia miró el apartamento y notó que exigía especialmente limpieza. Su marido no toleraba el desorden, por lo que la niña intentaba mantener la casa en perfecto orden. Por supuesto, era problemático con un niño pequeño, pero Katia se esforzó mucho en complacer a su marido, Víctor. Rápidamente arrojó sobre la mesa una lista de productos que tenía que comprar para la cena. La niña contó el dinero que había dejado su marido en la mesa de la cocina y suspiró. Hubo que descontar casi la mitad porque no había suficiente dinero. Es bueno que su amiga viviera en el mismo barrio donde Katia vivía con su familia, de lo contrario habría tenido que gastar más en transporte público. Habiéndose reunido rápidamente, la niña corrió hacia su amiga. Oksana la recibió con un hermoso vestido de terciopelo y la cocina se llenó de un agradable aroma a café recién hecho. Es extraño que el marido de su amiga trabajara en el mismo lugar donde estaba Víctor, asumiendo el mismo puesto. Pero Oksana se vistió 1000 veces mejor. Katia miró con tristeza sus viejas botas, poniéndolas en el rincón más alejado para no llamar la atención, quien reventó su suela en una de las botas. Oksana sirvió con cuidado café sobre las tazas, sacando a relucir a sus amigos favoritos del pastel. Eres una hada muy sabia. Por primera vez en la mañana, Katia sonrió. En realidad, lo hacía muy raramente, las condiciones en las que vivía no se lo permitían. Vamos, cuéntame qué pasó. Veo que estáis todos nerviosos, dijo Oksana, cómoda sentada en una silla. ¿Recuerdas que te dije que envié algunos currículums? Katia continuó esperando un asentimiento positivo. Así que ayer recibí una llamada y me invitaron a una entrevista. ¿Puedes imaginar? Ahora no sé qué hacer. Katia estaba a punto de llorar. Espera, ¿no estás feliz? ¿No me dijiste todo el tiempo que sueñas con conseguir un trabajo? Asombrada, le pregunté a su amiga. Sí, quería hacerlo, pero ahora tengo miedo. ¿Cómo reacciona Vitya cuando descubre que lo conoces? Escucha, primero que nada, nadie te ha llevado nunca. Fui a la entrevista 1000 veces, probablemente, antes de conseguir un trabajo adecuado. Y ya estás levantando el pánico. Y en segundo lugar, has tenido que trabajar mucho durante mucho tiempo, no puedes hacer gachas con tu Víctor. Oksana terminó. Al marido de Katia nunca le agradó, especialmente después de que ella comenzó a ser amiga de su esposa. Destruyó moralmente a una niña débil e indefensa, incapaz de resistir. Katia asintió. El amigo tenía razón en todo. Habiendo decidido no preocuparse por la reacción de su marido antes, conversaron con su amiga un rato y luego la niña comenzó a hacer las maletas. Después de cargar las bolsas con la compra, Katia se apresuró a volver a casa para preparar la cena para su marido. También tuvo que recoger a su hija del jardín de infancia. Después de preparar sus chuletas favoritas, Katia horneó verduras en el horno y preparó una ensalada. Luego hizo la limpieza. Cuando casi todo estuvo listo, miró el reloj y, horrorizada, descubrió que llegaba tarde a casa de su hija. Deprisa, corrió al jardín de infancia. En el vestuario ya estaba esperando a una profesora infeliz, disfrazada de masa. ¿A qué llegas tarde, Catherine? Mi jornada laboral ha terminado. ¿Por qué debería sentarme con su hijo? ¿No puedes decirme? La mujer estaba triste y miraba a Katia por debajo de las gafas. Lo siento, Elena Georgievna, estoy confundida. Esto no volverá a suceder. Katia empezó a justificarse. Tuve que llamar a tu marido. Alguien tiene que compensar mi tiempo perdido. Al salir, declaró la educadora.
Katia tomó a su hija de la mano y se apresuró a detener esta desagradable conversación. Después de mencionar a su marido, se volvió completamente. De pensamientos desagradables, Masa la apartó, tirando de su mano. Mamá, no te enfades. No esperé mucho. Habiendo captado el humor de mamá, el bebé dijo, eres una niña muy amable e inteligente, respondió Katia y abrazó suavemente a su hija. Al entrar al apartamento, encontraron a Víctor ya en casa. Salió de la habitación y miró a su esposa descontenta. ¿Qué te crees que eres? Katia lo miró como un cachorro envenenado. Papá. No le digas malas palabras a mamá, no es culpa suya. Se apresuró a proteger a su madre, Masa. Ve rápidamente a la habitación. Víctor le gritó a la niña y ella, nerviosa, corrió hacia la guardería. ¿Por qué le haces esto? Ella es todavía un bebé. Katia dijo en voz baja. ¿Me vas a decir cómo comportarme con mi hija? ¿Tú, qué te olvidaste de ella y no la sacaste a tiempo del jardín de infancia? La maestra me llamó, ¿entiende siquiera cómo me avergonzó? Él gritó. Lo siento, acabo de limpiar y no conté el tiempo. Susurró Katia, mirando hacia abajo. Víctor se acercó a ella y, hablando con rudeza detrás de su barbilla, le dijo, tienes suerte de que hoy sea amable. La próxima vez será diferente, ¿entiendes? Él refunfuñó. Katia sintió y sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Después de recoger su comida, le dio de comer a Masa y se fue a jugar con ella. Mamá, ¿por qué papá no nos ama? Masa preguntó con tristeza cuando se quedaron solos. Bueno, cariño, ¿cómo no amar a un bebé como tú? Katia quedó asombrada por la pregunta del niño de 4 años, aunque entendió que la niña vio la salida de su padre y estaba preocupada por el estado emocional del niño. Pero no todos los papás son así. Hoy, mamá y papá vinieron a buscar a Jade de nuestro grupo. Entonces, ella de papá le habló a mamá de una manera completamente diferente. Se rieron y bromearon. La niña miró con tristeza a los ojos de su madre. Katia no pudo encontrar nada que decirle a su hija y simplemente la presionó con más fuerza y besó su cabeza. Después de acostar a su hija, Katia intentó salir de la habitación en silencio. Quería ver a su marido con menos frecuencia. Después de asegurarse de que estaba dormido, tomó con cuidado el pañuelo y se fue a dormir a la habitación del bebé. Después de ponerse cómoda junto a su hija, miró el retrato familiar colgado en la pared. Masa tenía alrededor de 1 año en ese momento y todos sonrieron con una linda sonrisa. Aunque ya en ese momento había bastantes problemas en la familia. ¿Hubo alguna vez un sentimiento real entre ella y Víctor? Ni siquiera ella misma podía responder a esta pregunta. Después de todo, Víctor fue su primer y único hombre y, por lo tanto, no había nada con que comparar. En el primer año después del matrimonio, todas sus ideas sobre el amor, destacadas en novelas y películas de amor, fueron destrozadas, dando paso a constantes insultos e insultos por parte de su marido. Ni siquiera su nacimiento solucionó la situación en la relación entre los cónyuges. Y últimamente Víctor se ha vuelto simplemente insoportable y, a veces, incluso cruel. Sintiendo un nudo en su garganta, Katia se apresuró a cerrar los ojos. Todavía le faltaba el valor para asustar a su hija con sus sollozos. Después de calmarse un poco, cubrió con cuidado a Masa con una manta y trató de conciliar el sueño. El sonido del despertador, por extraño que parezca, se convirtió en una verdadera salvación. Saliendo del abismo de los sueños terribles. Después de un ligero suspiro, Katia se ocupó de sus habituales tareas matutinas. Habiendo preparado el desayuno, ya se disponía a despertar a su hija, cuando de repente sintió que Víctor la había agarrado de la mano. ¿Qué estás haciendo? Duele, dijo Katia, tratando de liberar su mano. Quizás puedas decirme por qué no te acuestas conmigo en la misma cama. El amante se sobresaltó. Respuesta. Víctor empezó a sacudirla con tanta fuerza que Katia apenas se aferró para no golpear la pared. ¿De qué estás hablando? Me acabo de quedar dormido con Masa. Ella lo justificó. Víctor aflojó un poco su agarre, pero, presionando a su esposa contra la pared, dijo, si descubro que tienes un amante, no vivirás. Y, soltando a su asustada esposa,
continuó preparándose para ir a trabajar. Tratando de calmarse, Katia se sirvió agua. Los pensamientos eran confusos y el resto no estaba equilibrado. Víctor nunca había sido así antes. Katia pensó, pero él realmente podía hacer algo con ella, porque no había nadie que la protegiera. Absolutamente. Concentrada en sus pensamientos y tratando de sonreír, fue a despertar a su hija. Más abrazó pacíficamente a su osito de peluche favorito. Katia miró a su hija. Amaba locamente a su bebé. La besó suavemente en su mejilla esponjosa, acariciando el cabello de la niña. La niña sonrió y, riendo, abrió los ojos. Mamá, es tan bueno que te hayas acostado conmigo. No tengo miedo de nada contigo. ¿Tienes miedo de algo?, le preguntó a su hija. Sí, a menudo tengo un sueño terrible en el que un terrible dragón te llevó y me quedé solo. El labio inferior de la niña tembló. No tengas miedo, querida. Mamá siempre estará a tu lado y ningún dragón se atreverá a secuestrarme. Katia se apresuró a abrazar a su hija. Y ahora es el momento de prepararnos para el jardín de infantes, o la maestra se enojará con nosotros nuevamente. Le guiñó un ojo a la niña y corrió a lavarse la cara, riendo. Víctor cerró la puerta de golpe cuando estaban desayunando. Nunca los llevó al jardín de infancia, aunque sí lo hizo. Pero hoy Katia no quería nada. Últimamente le gustaría cruzarse con su marido lo más a menudo posible. Solo la comunicación con Masa fue un placer para ella. Y en presencia de su padre, la niña guardó silencio, temiendo decir algo innecesario. Katia llevó a su hija al jardín de infancia, miró el reloj y suspiró. Quedaba muy poco tiempo para la entrevista y casi no estaba lista. Después de maquillarse rápidamente, se recogió el pelo en una prolija cola. Recogió la ropa adecuada y se puso las botas. Al mirar el que tenía la suela rota, se dio cuenta de que así estaba, no es que no lo llevaran a trabajar, no lo dejarían entrar al edificio. Por eso, decidió sacar las botas de otoño del estante. Al mirarse de nuevo en el espejo antes de irse, Katia no estaba muy feliz. Pero teníamos que ir con lo que teníamos, de lo contrario simplemente podríamos haber llegado tarde a la reunión. Cuando salimos, Katia sintió que se le congelaban las piernas al instante. En noviembre de este año rara vez estuvo expuesta a las heladas y esta mañana tenía una verdadera ampolla. Periódicamente, ella resbalaba y avanzaba en la dirección correcta. No le quedaba dinero, así que para subirla al transporte público lo tiró inmediatamente. Cuando se acercó al edificio, lo miró con admiración. Era enorme, con un gran cartel dorado, la empresa constructora Premises. La niña se metió en su bolso para guardar su diploma, del cual estaba muy orgullosa. A pesar del deseo de su madre, pudo ingresar a la Universidad de Arquitectura y graduarse. Pero, lamentablemente, no tuvo que trabajar en la especialización. El matrimonio se celebró pronto y, después del nacimiento de Masa, pospuso sus planes para construir una carrera exitosa. Y cuando fue posible casar a su hija, Katia recibió una poderosa resistencia de su esposo, quien se resistió ferozmente a que su esposa dejara de trabajar. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de que era simplemente imposible quedarse en casa por más tiempo. Víctor no dio ni un centavo de dinero para necesidades personales, limitándose al dinero que había gastado en comida. Fue estricto en el control del uso de todo el dinero. Incluso recientemente empezó a hablar de guardar cheques de compras. No estaba claro por qué hizo eso, porque su salario no era malo, lo que le permitía vivir una vida normal, y no en un estado eterno de ahorro estricto. Y a pesar de que Katia era una chica a la que el dinero no mimaba en absoluto, tenía muchas ganas de vestirse bellamente y disfrazarse para su hija, ir al cine, ir al circo, ir a los parques de atracciones, que ella y el marido nunca gastó dinero. Pensando en la vida y continuando buscando el preciado diploma en su bolso, Katia no se dio cuenta de cómo una bota caía sobre un charco helado y se convertía en una costra de hielo. Y el hombre que corría tras ella, tocándole accidentalmente el codo, terminó el asunto. Al principio la niña perdió el equilibrio y luego cayó de espaldas, golpeándose fuerte la cabeza. Al mismo tiempo, el bolso y todas sus pertenencias quedaron en la acera. El hombre, que involuntariamente fue el culpable de la caída de Katia, inmediatamente corrió hacia ella. ¿Estás bien?
Preguntó, sentándose frente a ella en una colchoneta. ¿Puedo llevarte al hospital? Katia siguió tumbada en la nieve. Al mirar al hombre, notó el color inusual de sus ojos y los rasgos correctos de su rostro. Llevaba un abrigo claramente caro y su perfume probablemente costaba tanto como el de Katia y no soñó. Al intentar levantarse, la niña volvió a resbalar, pero esta vez el hombre llegó a tiempo. Definitivamente no necesitas la ayuda de un médico. Preguntó una vez más y, al escuchar una respuesta negativa, suspiró. Mientras tanto, Katia empezó a recoger sus cosas que se le habían caído. Tratando de ponerse en orden, la niña se dio cuenta horrorizada de que se había arrancado la manga de su único abrigo. Las lágrimas inmediatamente volvieron a brotar de los ojos de Katia, y rápidamente dio un paso en la dirección opuesta, dándose cuenta de que de esta forma era simplemente inapropiado venir a una entrevista. Mientras intentaba evitar el hielo en la acera, casi corrió a casa, olvidándose de su conocido casual y pensando en despedirse de su supuesto trabajo. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue acostarse en la cama, cubierta con una manta calentita. Sus piernas parecían haberse congelado hasta el borde y su cabeza temblaba terriblemente. Tan pronto como el calor se extendió por las venas, la niña se quedó dormida. Volvió a tener sueños terribles, como el día anterior. Entonces ella no pudo descansar en absoluto. Cuando despertó, tenía prisa por ir al jardín, porque tenía miedo de repetir el retraso. Víctor ya los estaba esperando en casa, enojado por la falta de cena. Así que apenas cruzaron el umbral y se dirigieron hacia su esposa. No entiendo por qué no hay comida en casa. ¿Qué has estado haciendo todo el día? No me sentía bien. Me caí en la calle y me golpeé la cabeza. Todavía duele. Katia se puso tensa. Sabía que no podría hacer frente a las reclamaciones. Ella estaba en una gran pelea. Escucha, querida, te cuidaré, así que sé amable y cumple con tus deberes. En ese momento, el teléfono sonó en una bolsa que estaba en el pasillo, por lo que Katia se apresuró a contestar la llamada. Una agradable voz femenina se mostró interesada. Sí, soy yo. Katia gritó valientemente, tratando de entrar en la habitación de su hija para que Víctor no escuchara la conversación. Te grabaron hoy para una entrevista en compañía de Prometeo, pero no viniste. La voz al final del cable claramente esperaba una excusa del interlocutor. Lo siento, pero así fueron las circunstancias. Katia se apresuró a disculparse. ¿Puedes venir mañana a las 9 de la mañana? Preguntó a la voz en el teléfono. Sí, lo haré. Muchas gracias. Katia estaba encantada, pero el teléfono ya sonaba. Sin saber cómo lidiar con la emoción, la niña se puso a limpiar. La hija veía dibujos animados en el jardín de infancia y no quería cruzarse con su marido. ¿Cómo decidirían invitarme nuevamente? Katia lo pensó, pero no se le ocurrió ningún motivo. Ella no tenía ninguna experiencia. Y la elaboración de perfiles no es infrecuente. Además, había 1000 candidatos para una empresa tan sólida. Para su sorpresa, su marido ya no la tocó esa noche. Entonces, esperando que él se durmiera, se acostó sola. Por la mañana, después de haber hecho todas las tareas del hogar y haber llevado al niño al jardín, Katia rápidamente se reunió y fue a una entrevista. Esta vez logró ir en transporte público. Rápidamente llegó al lugar indicado y Katia entró valientemente en el edificio. El bonito diseño interior hablaba por sí solo. La empresa estaba claramente floreciendo. Mucha gente pasaba de una oficina a otra, y esta solo era en el primer piso. Al final resultó que, la empresa de oficinas ocupaba 9 plantas. Katia estaba simplemente asombrada por la atmósfera. Así imaginó la obra de su sueño. Cuando se acercó al administrador, la niña le preguntó, disculpe, estoy asignada al 9. Entrevista en la oficina del director. La novia del administrador miró atentamente a Katia, que estaba parada frente a ella. Oleg Pavlovich nunca realiza una entrevista en persona. Debe acudir al departamento de personal. Está en el 5º piso. La niña siguió mirando la ropa de Katia por un rato. Pero otro visitante la distrajo. Katia se sintió extremadamente incómoda.
Las chicas que trabajaban en este edificio estaban bien vestidas y vestidas a su gusto. Mirando con el rabillo del ojo la mano cosida en el abrigo ayer, Katia suspiró profundamente. Con dificultad, buscando la oficina adecuada, Katia se presentó. Buenas tardes. Me llamaron ayer y me invitaron a una entrevista. Mi nombre es Solovyova Ekaterina Andreyevna. La niña se quedó dormida. Frente a ella estaba sentada una mujer de rostro impenetrable. ¿Qué puesto pretende ser? Le preguntó a Katia, sin siquiera mirarla. Me gustaría probarme como asistente del arquitecto, respondió. Chica, no lo intentamos, pero trabajamos. La mujer dijo estrictamente, y comprobando los datos de Katia con los candidatos, dijo, ustedes no están en la lista de invitados, por lo que se ven obligados a negarse. Katia estaba confundida. ¿Cómo? Me llamaron por la noche y me invitaron a las 9 para una entrevista. En ese momento, sonó el teléfono sobre la mesa. La mujer escuchó atentamente las instrucciones y luego dijo, sube al 9º piso, Oleg Pavlovich te está esperando. Y, mirando escépticamente a Katia, añadió, no sé cuál es el mérito, pero el jefe quiere hablar contigo en persona. Habiendo subido al 9º piso, Katia se acercó con cuidado al director de la recepción, en cuya puerta estaba dibujado el cartel, el director general Smolov Oleg Pavlovich. La chica llamó desconcertantemente y entró en la sala de recepción. Detrás de la mesa de la secretaria estaba sentada una hermosa rubia, que se parecía exactamente a Katia y ella misma representaba a la secretaria en una gran empresa. Una figura ideal con piernas largas, maquillaje llamativo y falda corta. Katia sonrió involuntariamente. Disculpe, estoy asignada a las 9 de la mañana. Se volvió hacia la secretaria. ¿Solovyeva? La niña aclaró. Katia reconoció inmediatamente su voz. Al parecer fue ella quien la llamó anoche. Oleg Pavlovich te está esperando, entra. Katia llamó con valentía y sintió que le temblaban las piernas. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con jefes de tal nivel. A pesar de las expectativas, el diseño interior de la oficina era el más sencillo, a diferencia de la propia sala de recepción. Sin embargo, en términos de tamaño, no era nada pequeño, estaba dividido en dos partes. La oficina compartía un enorme armario, dejando solo el paso a otra habitación. Al parecer está aquí con la secretaria. Pensó Katy, sonriendo. El hombre estaba sentado detrás de ella, hablando por teléfono. Entonces tuvo que esperar hasta el final de la conversación. De repente se dio vuelta y Katy reconoció al hombre que fue la causa de su caída de ayer. Tú. Solo ella podría decirlo. Él sonrió en silencio, sacó la mesa y extendió su diploma. Aquí, ayer te hicieron daño. Tuve que verificar los datos con el personal, porque tenían prisa por llegar a nosotros. Katia obtuvo su diploma de larga duración. Oh, ella no se dio cuenta de la desaparición en absoluto. Así que esto es lo que, Ekaterina Andreevna. Estudié tu currículum y decidí ofrecerte el puesto de asistente de arquitecto. Si trabajas con la misma perseverancia que lo hacías en la universidad, estoy seguro de que tendrás éxito. Oleg Pavlovich miró a Katia con una sonrisa que le favoreció mucho. La muchacha, enfurecida, lo miró, temerosa de creer en su suerte. Las palabras se atascaron en algún lugar de su garganta, por lo que se quedó de pie en silencio, aplaudiendo con sus largas pestañas de la naturaleza. Espero que estés de acuerdo. El hombre estaba esperando su respuesta. Le dije que sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Muchas gracias. Katia se apresuró a responder. Pues entonces te esperamos mañana, al inicio de la jornada laboral. Por la mañana irás al departamento de personal. Luego mi asistente Inna te presentará a tus compañeros y te explicará los detalles del trabajo. Katia se apresuró a regresar a casa y se mantuvo de excelente humor. Finalmente uno de sus sueños se hará realidad y podrá realizarse profesionalmente. ¿Y dónde más? No en una oficina pequeña, sino en un holding de construcción. Pero cuanto más se acercaba a la casa, menos entusiasmo le quedaba. Después de todo, era necesario contarle todo a su marido. Después de respirar profundamente, Katia ya previó su reacción.
Después de salir del apartamento sintonizada y preparando la cena, se reunió con su hija, pensando en las palabras que le diría a Víctor. Dios mío, ¿cuándo dejaré de tenerle miedo?, se preguntó en silencio. Le sorprendió cómo una amiga se comunica con su marido, de forma tan discreta y con ligeras notas de humor. Como quería comunicarse así con Víctor. Pero fue imposible. Katia lo miró con ojos de animal infectado y él nunca dijo una buena palabra. ¿Por qué es así? Probablemente, eso es correcto. Incluso sus suegros dijeron una vez que Katia tenía la culpa de eso. Pero la niña no sabía cómo comportarse adecuadamente para que él fuera feliz con ella. Después de tomar a la niña y esperar a que su esposo saliera del trabajo, Katia decidió comenzar a hablar. Después de todo, quería decirte. En general, conseguí un trabajo. Katia suspiró, esperando una reacción. De todos modos, no tienes tiempo para hacer nada en casa. Dijo Víctor, masticando cuidadosamente la comida. Pero usted mismo dice que no tenemos suficiente dinero. Entonces trabajaré. No estudié por nada. Además quiero juguetes nuevos, y juguetitos de otros nuevos. Katia dijo con cuidado. ¿Por qué necesitas unos nuevos? ¿Para atraer a los hombres? ¿No tienes suficientes maridos? Y Masa tiene todo lo que necesita. ¿Por qué necesitas obtener más? Víctor golpeó la mesa. ¿Qué clase de hombres eres? Solo tengo 25 años y me visto como una anciana. Ella respondió con voz estridente. Víctor se quedó en silencio junto a la mesa y, sin decir una palabra, entró en la habitación. Katia sabía que la conversación no había terminado, pero todavía no quería volver a este tema. No preguntó sobre el lugar de trabajo ni cuándo saldría. Por lo tanto, Katia esperó una continuación que no auguraba nada bueno. Por la noche marcó el número de su amiga para compartir la noticia. Después de encerrarse y abrir el agua, le dijo a Oksana que mañana comenzaría a trabajar. Bien hecho, amigo, me alegro mucho por ti. Finalmente, podrás ser financieramente independiente de tu Víctor. Mi consejo para ti. Apártelo un poco, por si acaso. ¿Sabes qué? Katia agradeció a su amiga y se apagó, prometiendo visitarla el fin de semana con Masa y discutir todo con más detalle. A la mañana siguiente, después de estar en el departamento de personal, Katia subió las escaleras en busca de Inna. Al no poder encontrar a la niña en la sala de recepción, llamó a la oficina del director, donde encontró a la niña. No los obligaron a tomar café e Inna estaba escribiendo algo en el cuaderno. Buen día. En primer lugar, dijo Oleg Pavlovich, Inna, por favor, lleva a Ekaterina Andreevna a su lugar de trabajo y preséntale a sus colegas. Él ordenó. ¿Pero por qué? ¿Debería hacer esto? El secretario estaba indignado. Ella hinchó los labios y cruzó las manos sobre el pecho. Katia pensó que el director y la secretaria estaban mucho más unidos que los trabajadores. Ella sonrió. Un género clásico. El chef hace sasni con la belleza de la secretaria. Justo como en las películas. Porque yo dije. Si quieres quedarte aquí, haz lo que te digo. Oleg Pavlovich alzó de repente la voz. Se levantó de su silla y Katia pudo verlo en pleno crecimiento, que, por cierto, era mucho más alto que el promedio. Los pantalones y la camiseta en un suave color azul encajaban perfectamente con su figura deportiva. Tenía unos 30 años. La niña inmediatamente se sintió avergonzada por el interés en mirar al hombre extraño y bajó los ojos. Inna inmediatamente se levantó de un salto y, mirando a Katia con desprecio, se dirigió a la sala de recepción. Bueno, Ekaterina Andreevna, ponte manos a la obra. El director dijo, entendamos que ella tenía que irse. No tuvo que repetirlo 2 veces. Katia, con su desafortunado abrigo en las manos, siguió a la descontenta Inna. Todo el equipo acudió a Katia con el corazón. No podía imaginar que tanta gente pudiera trabajar en un solo lugar. Pero aquellos con quienes tenía que contactar constantemente para trabajar no eran más de 5 personas, y todos ocupaban una gran oficina. A su jefa directa, la arquitecta principal Olga Sergeyevna, le gustaba especialmente. La mujer era de mediana edad,
Tenía un rostro amable y una voz agradable. Había 2 asistentes más, Larisa y Svetlana, que trabajaban ambas en el mismo proyecto. Estaban tratando de entrar en los detalles del próximo trabajo. Al final del día, la niña sintió un cansancio agradable. Rápidamente se reunió y se apresuró al jardín de infantes a recoger a Masa. Al salir del edificio, vio a Oleg Pavlovich, que estaba en compañía de Inna, que lo sostenía del brazo. Al darse cuenta de Katia, Inna la miró con expresión sombría y le susurró algo al oído a su compañera. Katia se sintió incómoda. De repente sintió que le habían dicho alguna tontería en su dirección, por lo que se apresuró a ir a la parada del autobús. Todo fue como siempre en casa. Víctor estaba refunfuñando por la cena no preparada, terminando las obras de ayer. Katia se preparó rápidamente para comer y cuidó a su hija, que saltaba a su alrededor como una arpía. Apenas iniciando su segundo día de trabajo, la niña escuchó que su jefe la estaba llamando a su oficina. Pensando en lo que había hecho mal, Katia subió de pie al 9º piso. Llamó a la puerta y entró. «Siéntate, Ekaterina Andreevna. Hay una conversación». El gerente lo dijo en tono comercial. «Creo que habrás notado que nuestra empresa tiene un código de vestimenta determinado. No me siento cómoda contándote esto, pero tu ropa no le queda nada bien. ¿No podrías vestirte según nuestras exigencias?» Él guardó silencio, pero se notaba que se sentía incómodo con esta conversación. «Sí, lo entiendo, pero...». La chica se mordió el labio para no llorar justo en casa del jefe. En la oficina. Ella entendió de qué estaba hablando, porque notó los ojos rasgados de los colegas. Y a ella misma no le gustaba cómo se veía. Pero no sabía de dónde sacar el dinero para la ropa nueva. Víctor no lo haría. Déjala, y pedirle a Oksana que lo hiciera no la dejaría en paz. Espera, lo entiendo todo. Acabas de empezar a trabajar. Sintiendo el estado de Katia, dijo el director, así que ve al cajero y coge la tarjeta. Hay un anticipo. En él, hice un pedido. Así que a principios de la próxima semana laboral te esperamos, el actualizado. Después del discurso, Oleg Pavlovich sonrió. Gracias. Solo entonces la chica que se había sonrojado pudo por la noche, cuando todos dormían, Katia se acercó al espejo y se miró, en su reflejo, la miraba una mujer desnuda con una mirada muerta. Katia notó que tenía piernas normales y rectas, como una figura. Incluso recordó cómo, mientras estudiaba en el instituto, muchos chicos intentaron cuidarla y felicitarla. Parece que desde entonces no ha escuchado elogios en su dirección. ¿Y quién podría atreverse a hacer esto? Primero, Víctor estaba extremadamente celoso, dispuesto a arrojarse sobre cualquiera que mirara a su esposa. Y en segundo lugar, su apariencia no fue del todo halagadora. Todos los fines de semana siguientes los dedicó a crear una nueva imagen para sí misma. También se sintió atraído por el amigo de Oksana, que desempeñaba el papel de estilista. Masa estaba muy contenta con este paseo, porque Katia incluso se permitió comprarle una muñeca nueva a su hija con el anticipo que le había dado. Después de visitar a la peluquera, Katia puso en orden el color de su cabello. Probándose los nuevos y mirándose al espejo, pareció reconocerse de nuevo. Ya había olvidado que el reflejo en el espejo podía gustar. Una cosa molestaba a Katia. ¿Cómo se relaciona Víctor con todo esto? Y debo decir que sus temores no fueron en vano. El domingo por la tarde llegó a casa de muy mal humor y, al ver la transformación de su mujer, se volvió loco. Mientras esperaba que su hija se durmiera, inmediatamente voló hacia Katia, que estaba asustada. ¿Puedes explicar qué tipo de mascarada es esta?, preguntó, que su marido se está calmando. ¿Para quién intenta ser? ¿No tuviste tiempo para conseguir un trabajo y ya te estás riendo de ti mismo? Contéstame, perra. Víctor estaba furioso. Vitia, basta. Sabes muy bien que no tengo a nadie más que a ti. Solo quería refrescar el color de mi cabello. Katia dijo en voz baja. En ese momento, Víctor voló hacia ella y literalmente se imprimió en la pared, envolviendo su largo cabello alrededor de su puño. Por favor no lo hagas, duele. Katia oró, pero su marido no la dejó ir,
simplemente le tiró del pelo con más fuerza. Quiero que recuerdes algo. Si descubro que me estás engañando, te arrepentirás de haber nacido. Le dije. Él le estaba gritando al oído. Katia asintió obedientemente. No eres nadie. Te recogí en la calle, te lavé y te hice mi esposa. Has estado sentado en mi cuello durante muchos años. Sepa que uno de sus pasos en falso saldrá volando de aquí a la calle y nunca volverá a ver a su hija. Víctor no quedó satisfecho, tras lo cual la empujó hacia la pared opuesta con todas sus fuerzas. Katia cayó al suelo y lloró de dolor e impotencia. Parecía que le había arrancado más de un cabello. Y mientras tanto, Víctor tomó su bolso y agitó su contenido en el suelo. Entre las cosas que había allí encontró una tarjeta bancaria que le habían entregado en el trabajo. ¿Qué es? Miró a la esposa que lloraba. No estaba en el trabajo, me dieron y tiraron con anticipación para que pudiera vestirme según el código de vestimenta establecido. Admitió Katia, revoloteando. Genial, escríbeme una contraseña de ella. La tarjeta ahora será mía. No puedes confiar en el dinero, lo gastarás todo. Además, es hora de pagar las deudas. Pasé todos estos años contigo. Creo que será justo. Y, satisfecho de sí mismo, Víctor le sonrió guardándose la tarjeta en el bolsillo. Katia lloró impotente. En un momento se desvanecieron todas las esperanzas de que ahora podría depender menos de su marido en el plan financiero. Con un apretón, se apresuró a ir a la habitación de su hija. No bastaba con pasar la noche junto a esta criatura. Ella no sabía qué más esperar de él. Solo estaba segura de que si él quisiera, fácilmente podría arrebatarle a su hija. Al entrar con cuidado en la habitación de los niños, la niña se acostó junto al bebé que se inclinaba silenciosamente y la abrazó suavemente. Ella no podía dejarla ir. Víctor no se dio cuenta de su hija, repetía a menudo que quería un hijo y Masa le tenía mucho miedo. Con una cabeza estricta, Katia pensó que le ardía la piel. Víctor se esforzó mucho. Pensó que últimamente había un miedo constante hacia su marido. Se añadió el odio. A veces imaginaba que le pasaría algo. Y desaparecería de sus vidas para siempre. Y cuando él llegaba tarde al trabajo, ella quería que se metiera en problemas. Después de quedarse dormida, Katia se alegró de que Víctor fuera a trabajar mucho antes de que se levantaran. Entonces, cuando la puerta se cerró detrás de él, ella respiró fácilmente y fue a prepararse. Después de haberle quitado las cosas a su marido, Katia casi no se arrepintió de sus acciones, ya que existía una gran posibilidad de que él las hubiera estropeado. Después de hacerse un maquillaje ligero y sencillo, destacó sus méritos y quedó feliz. Y hoy decidió soltarse el pelo, porque el nuevo color brillaba mucho en el pelo largo y suelto. Mirándose al espejo, Katia pensó que el color blusky quedaría increíblemente bien con la camisa del jefe. Pero, asustada de sus propios pensamientos, la niña se apresuró a recoger a Masa en el jardín de infancia. Una niña, como si fuera hace mucho tiempo, antes del matrimonio. Al captar las miradas interesadas de los hombres que pasaban, la niña sonrió. Ella estaba muy contenta. En ese momento, el ascensor tuvo que esperar bastante tiempo, porque todos tenían prisa por llegar a sus lugares de trabajo, por lo que a veces los golpeaba un tambor. Así resultó esta vez, cuando Katia estaba apretujada entre alguien en un rincón. De repente sintió un olor familiar de los espíritus. Ekaterina Andreevna, Oleg Pavlovich, que estaba detrás de ella, se dio la vuelta y Katia notó su mirada de asombro. No te reconocerás hoy. En su voz sintió notas de deleite que la hacían sonreír. Gracias, espero estar de acuerdo con el código de vestimenta de la empresa. Ella preguntó. Por supuesto, más que. Apenas lo dijo, ya que el ascensor se detuvo en el piso derecho de la habitación de Katia, y ella se fue rápidamente. Los colegas que trabajaron con ella se alegraron de notar los cambios en su apariencia. Solo Larisa estaba infeliz, tenía los labios torcidos, pero no alardeaba. A Katia, sin embargo, no le agradaba mucho Larisa, como el resto. La niña tenía un carácter gruñón, le gustaba coleccionar trenzas y era muy celosa. Llamaron a Olga Sergeyevna y le pidieron que invitara a Ekaterina a la oficina del director.
La niña se sorprendió, pero, llevándose algunos papeles, se dirigió obedientemente al jefe. Oleg Pavlovich se puso de pie y miró por la ventana panorámica, detrás de ella. Katia entró sin dudarlo, sintiendo cierta emoción. El hombre se volvió hacia ella y la miró atentamente de pies a cabeza. Y usted es una buena estudiante, Ekaterina Andreyevna. Debo admitir que hoy me ha sorprendido. Solo te pregunto una cosa. No nos ocultes más tanta belleza. La voz del jefe era muy suave y agradable al oído. Katia estaba avergonzada, sin saber cómo reaccionar ante cumplidos tan inesperados. ¿Cómo son tus éxitos en el trabajo? ¿Cómo está tu equipo? Preguntó Oleg Pavlovich. Todo está bien. Estoy inmerso en momentos de trabajo. Olga Sergeyevna incluso me elogió por el informe. Ella alardeó. Pues, genial. Tengo una cosa que discutir contigo, Catherine. Es la primera vez que pronuncia su nombre sin un padre. Me ofrecen comprar un terreno en las afueras de la ciudad. Me gustaría pedir tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué objeto tiene más propósito construir allí? ¿Por qué decidiste preguntarme sobre esto? No tengo absolutamente ninguna experiencia en estos asuntos, por lo que mi asesor no es muy. Katia tartamudeó. Vera, me gustaría escuchar una nueva opinión sobre una nueva persona. Como si fuera desde fuera. Él respondió con calma. En ese momento, encendió la recepción y pidió que les trajeran café. Katia estaba sorprendida. Siéntate y discute un nuevo proyecto con el jefe mientras tomas una taza de café. La cabeza era redonda. E incluso los problemas familiares de repente pasaron a un segundo plano. Y cuando él le mostró la zona en el mapa de la ciudad y le habló de los planos preliminares, ella captó cada palabra suya con inquebrantable deleite. Cuando la infeliz Inna apareció en la puerta con la mano debajo de la nariz, Katia de repente se sintió incómoda bajo su mirada atenta. Gracias Inna, pon el café en la mesa y podrás ser libre. El jefe se mostró indiferente, sin siquiera mirarla. Al parecer, a la niña le dolió mucho, pues cuando estaba poniendo las tazas sobre la mesa, accidentalmente vertió parte del contenido de una de ellas sobre la blusa nueva de Katia. Oh, lo siento, estoy tan incómodo hoy que puedo ofrecerle una toalla. Y cuando lo puso sobre la mesa, rápidamente se alejó. Katia miró la enorme mancha de café que se extendía sobre la blusa y se dio cuenta de que ahora estaba estropeada. Disculpe, mi secretaria Catherine. Probablemente no durmió bien hoy. Sigamos en otro momento. Vuelve a tu lugar de trabajo. Después de que Katie se fue, Oleg se apresuró a ir a la sala de recepción. ¿Qué estás haciendo? Le gritó a Inna, que se había pintado los labios. Está bien. Simplemente serví café. Dijo ella, indiferente. ¿Accidentalmente? ¿Hablas en serio? Oleg estaba molesto porque tuvo que despedirse de Katia tan rápido. No creas que firmaré la orden sobre tu despido. Habiendo aceptado, regresó a su oficina y llamó fuertemente a la puerta. Katia no podía calmarse. ¿Qué pensaría Katia? Aunque, probablemente, toda la oficina conoce su relación con Inna. Antes, Oleg no pensaba mucho en lo que dirían los demás. Antes, pero no ahora. Después de tomar la foto de la mesa, la recorrió con la mano. En la tarjeta fotográfica, una joven sonriente lo miraba, como dos gotas de agua, similar a Katia. Los recuerdos fueron dolorosamente lavados en su corazón. Aquí está ella, su Emma, sonriente y feliz. Dios, cómo la amaba. Pero el destino estaba tan decidido que no estaban destinados a estar juntos. Todo se derrumbó en un momento, cuando la niña no regresaba a casa, con otro vuelo. El avión en el que se suponía que viajaba la niña se estrelló y todos los que iban a bordo murieron. El golpe fue tan fuerte que ni siquiera se pudieron encontrar muchos restos. Entre ellos estaba Emma. Al experimentar con tristeza la pérdida, Oleg se puso a trabajar con la cabeza. Al tener dinero y una apariencia atractiva, no experimentó las deficiencias de la atención femenina. Pero todo estuvo mal. En cada chica, él la estaba buscando. Cuando conoció a Katia esa mañana, Oleg se sorprendió.
Se parecía mucho a su difunta novia. La única diferencia era que Emma siempre vestía a la moda y cara. Y esta chica parecía muy modesta. Pero ella desapareció tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle su nombre. Y Oleg logró volver a verla. Y no solo una vez, llevándola al trabajo, esperaba admirarla tantas veces como fuera posible, y al ver su transformación hoy en el ascensor, casi perdió el don de la palabra. La niña lo asombró con su modestia y modestia, pero esta sinvergüenza de Inna lo arruinó todo. Es hora de deshacerse de ella, pensó Oleg, poniendo la foto de Emma sobre la mesa. Quería saber todo lo posible sobre Katia. Le preguntó por un asunto personal en el departamento de personal. Mientras tanto, Katia regresó a su lugar de trabajo. ¿Por qué te llamó el jefe?, preguntó curiosa Larisa. Sí, revisó los informes y habló sobre el nuevo proyecto. Ella dijo ingenuamente. Extraño. ¿Por qué le contaría el proyecto a una persona sin experiencia? Sería mejor llamar a Olga Sergeyevna. Larisa estaba insatisfecha. Katia simplemente sacudió los hombros en respuesta. Sí, nuestro jefe es guapo, ¿qué más puedo buscar? Además, es rico, no hay ninguna chica de la pelea. ¿Te has enamorado de él? De lo contrario, ya veo, te pusiste todo rosado. Le preguntó Yekidna a Larisa. Mira, ahí está Inna de guardia. Dicen que tienen una pelea con su jefa y que ella no la dejará ir tan fácilmente. Detén al joven con un pellizco y extiende las trenzas. Olga le hizo un comentario. En realidad, Katia tiene marido y un hijo, y será mejor que te muerdas la lengua y trabajes. Piensas que el marido no es un muro, se moverá. Larisa susurró, miró enojada a su colega y guardó silencio. Katia sonrió y pensó que había que tener cuidado al hablar con Larisa. Claramente no es una buena persona. No pudo ponerse a trabajar del todo. Los pensamientos siempre regresaban a la oficina del 9º piso. Katia miró el reloj y suspiró con tristeza. Ella no quería volver a casa en absoluto. Pero llegó el momento de recoger a Masa, así que la niña rápidamente se preparó y se fue. Al acercarse a la parada de autobús, Katia se dio cuenta de que llegaba tarde al autobús y lo siguiente que debía hacer era esperar al menos 20 minutos. Y eso significaba que podría volver a llegar tarde para recoger a su hija. No querría pensar en lo que pasaría si la maestra volviera a quejarse con Víctor. Dejó claramente en claro que no la perdonaría la segunda vez. Y no porque estuviera tan preocupado por su hija, sino porque Katia le obedecería. Presa del pánico, mirando el reloj, Katia ya estaba a punto de llorar. Si Víctor no hubiera cogido el mapa, podría haber tomado un taxi. Pensó. Pero, lamentablemente, no todo salió como ella quería. En el momento en que la chica estaba completamente desesperada, un gran auto blanco se detuvo frente a ella, el vidrio cayó y apareció el rostro de su jefe. Ekaterina Andreevna, déjame llevarte, le preguntó a la chica helada. Estoy muy lejos, admitió honestamente. Está bien, siéntate, dijo Oleg Pavlovich con voz alegre. Katia no tuvo tiempo para pensar, sobre todo porque solo pudo llegar a tiempo para que su hija subiera en el coche. En el coche sonaba una agradable música lenta. El interior del auto era cristalino y el olor a perfume sentado frente al hombre era increíblemente agradable. Víctor también siempre usaba perfume, pero no eran rival para el perfume de Oleg. Por favor, llévame al jardín de infantes. Ella pidió la dirección exacta. El jefe asintió en silencio y puso la música un poco más fuerte. Katia instantáneamente se calentó y se relajó un poco. Ella sintió su mirada, pero cuando se volvió hacia él inmediatamente se dio la vuelta. Condujeron en silencio hasta el lugar correcto. Y solo cuando el coche se detuvo, Oleg tomó la mano de la niña y le dijo, «Eres encantadora, Katia. Pido disculpas nuevamente por el incidente de hoy». Katia tenía miedo de moverse. Por su toque, se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo y un fuego real ardía en su pecho. «Muchas gracias por llevarme a casa. Tengo que ir». Ella habló rápidamente y salió del auto, tratando de no darse la vuelta. No pudo contenerse durante mucho tiempo e incluso respondió mal a las preguntas de su hija.
Su impresión de la cercanía de este hombre era muy fuerte. Esa noche Víctor ya no estaba en casa. Por supuesto, Katia no pudo evitar alegrarse por este hecho, pero normalmente él siempre estaba en casa exactamente a las 6, por lo que estos retrasos le parecían extraños. Katia preparó rápidamente la cena, alimentó a Masenka y fue a jugar con ella. Mamá, sería genial si viviéramos solos contigo, dijo abrazando a su madre. Bebé, ¿cómo está papá? Decidió preguntarle a su hija. Papá no nos quiere, ni a ti ni a mí. Y sería muy divertido si estuviéramos juntos, dijo la niña y exhaló un sueño. Katia no pudo responder nada. Ella entendió que era enteramente decisión de Víctor. A la mañana siguiente empezó a acostarse en el trabajo. El cliente de repente necesitaba un informe urgente sobre el trabajo realizado, por lo que el alboroto los cubrió a todos. Además, Oleg Pavlovich apresuró al arquitecto jefe, quien no pudo evitar reflexionar sobre su estado de ánimo. Finalmente, cuando ya había exigido un informe ya elaborado, le pidieron a Larisa que lo llevara a la oficina del director. ¿Por qué yo? Larisa estaba indignada. Deja ir a Katia, ella está del lado bueno del jefe y si algo sale mal, no te regañará. La guardería, dijo Olga Sergeyevna. Katia, tráelo por favor o tendremos que persuadir a Larisa. Y le mostraré el bono a fin de mes. La mujer sonrió. Katia tomó los papeles, agarró la unidad FLAC y se dirigió al 9º piso. No había nadie en la sala de recepción, por lo que la chica decidió llamar a la oficina del director. La respuesta no llegó, pero la puerta estaba claramente abierta. Sin saber por qué, Katia la empujó silenciosamente y entró. Lo que vio la extravió. Los botones de la camisa del jefe estaban desatados casi hasta la mitad e Inaya no tenía chaqueta. Katia estaba sorprendida. Sus piernas se negaban a moverse y el pulso estaba demasiado alto. En ese momento, Oleg abrió los ojos y vio a una chica parada en la puerta. Katia inmediatamente salió corriendo de la oficina y dejó los documentos en la sala de recepción. Fue tan incómodo para ella, como si hubiera hecho algo malo. Cuando regresó a su oficina, apenas lograba respirar. Katia, ¿qué te pasa? Olga Sergeyevna se sorprendió. El jefe le regaló un calzado, supuso la mujer. Parece que has visto un fantasma o algo peor. Todo pálido. Larisa sonrió. Todo está bien, está ocupado. Le dejé el informe. Ella respondió en voz baja. Ella se sintió ofendida y disgustada con lo que vio. Por alguna razón, pensó que el jefe le era indiferente. Pero aparentemente era una ilusión, y la chica, no acostumbrada a esas cosas, tomó un ligero coqueteo por algo más serio. Al mismo tiempo, Oleg estaba leyendo el informe de Inna. ¿Por qué viniste? Sabes que estoy esperando un informe, gritó. Bueno, Olesek, simplemente te extrañé. Además, como pude comprobar, no estabas en contra. Les he dicho muchas veces que estamos conectados por relaciones de trabajo. Por supuesto, sabía que estaba equivocado. Estaba provocando a Inna. Pero lo más doloroso fue que Katia lo vio. Probablemente ya no acudirá a él. Cuando salió de la recepción, Oleg tomó el informe de Katia y se encerró en su oficina. Katia no lo vio durante unos días. Aunque en el fondo quería conocerlo. ¿Qué derecho tengo a ofenderlo? Tengo marido y un hijo, y él tiene su propia vida, pensó la niña sobre sí misma. Pasó otra semana sin eventos especiales, tanto en casa como en el trabajo. Pero un día Katia se acercó a Olga Sergeyevna y le dijo en voz baja, Katia, se te ha confiado una orden individual. Dijo la mujer, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un nuevo proyecto de construcción que estará ubicado en las afueras de la ciudad. ¿Puedes hacerlo? Katia asintió. Yo también pensé lo mismo. Eres inteligente, entiendes todo sobre la marcha. Ya hemos hecho algo como esto. Quizás se nos ocurra una nueva idea. El jefe determinaba la bonificación por los resultados del trabajo. El plazo es de 2 semanas. Larisa, mejor no lo digas. Y le dio una carpeta con la tarea. Katia estaba emocionada y, al mismo tiempo,
contenta de tener el honor de dirigir el proyecto ella sola. Después de sacar a Masa del jardín de infancia, Katia sugirió que su hija diera un paseo por el parque. Ayer se preparó para 2 días, por lo que fue posible dar un pequeño paseo, sobre todo porque hacía buen tiempo. Masa aceptó la oferta encantada. La niña saltó y saltó sobre los ventisqueros. Estaba jugando con su madre en la nieve y cuando finalmente se mojó, se dirigieron hacia la casa. Cuando salieron del parque, Katia notó una silueta familiar. Víctor caminaba cerca abrazando a una mujer y se inclinaba hacia ella. Katia estaba en celo. Tomando rápidamente a la hija de la mano, se alejaron para que no los vieran. Cuando llegó a casa, la niña volvió a pasar por toda la situación. Para decirle que se enoje, no. Fue simplemente inesperado. Y no le contó nada bueno sobre ellos a su hija. Porque si decide echarlos, simplemente no tendrán a dónde ir. Pensando en cómo hacerlo, Katia decidió no contarle a Víctor nada sobre lo que vio. Algo le dijo que sería la peor opción. Después de acostar a Masa, Katia levantó a Oksana. Ella era la única persona en quien podía confiar. Aunque nunca se atrevió a expresarle su simpatía por su colega. «Tiene otro». Ella empezó. «¿Qué quieres decir? ¿Quién tiene?» El amigo no entendió. «Víctor, lo vi hoy en el parque. Abrazó a otra mujer». «¿Qué debo hacer?» «Oksana». Katia claramente estaba entrando en pánico. Algo así supusimos. En segundo lugar, no todas las relaciones secundarias terminan en matrimonio. Dijo el amigo. Sí, eso no me preocupa. ¿Qué debo hacer si la trae a casa y nos expulsa a nosotros y a Masa? Después de todo, no tengo dinero, incluso tomó la tarjeta de pago. ¿Y a dónde deberíamos ir? A la calle, dijo Katia. Quizás deberías recurrir a tu madre. Después de todo, estás registrado allí. Dijo Oksana. Ya sabes cómo tratamos a nuestra madre. Dudo que nos deje entrar. Oksana sabía que era un tema doloroso para su amiga, así que nunca intentó tocarla. Incluso ahora solo añadió, bueno, no importa si descartas esta opción. Mamá, las personas queridas se conocen en los problemas. Después de algunas conversaciones más, Katia se fue a la cama. La cabeza le pesaba y la niña se sentía inquieta, pero hubo que posponer el proyecto. Todo el día se quedó sin saber de dónde sacar el dinero, porque no podían darse el lujo de quedarse sin dinero. A la hora del almuerzo se le ocurrió una idea. Olga, ¿crees que puedo conseguir el dinero para el proyecto no en la tarjeta, sino en efectivo en la caja registradora? Le preguntó su jefe, quedándose sola. Normalmente todo viene en un mapa, pero si necesitas dinero en efectivo, habla con el jefe. No hay manera sin él, respondió la mujer. No quería encontrarse con Oleg en absoluto, pero las circunstancias eran tales que tenía que hacerlo. Mientras tanto, Oleg ya había estudiado los asuntos personales de Solovyeva y Katerina Andreevna. Pero a pesar de que la niña estaba casada, estaba seguro de que ella no era feliz en el matrimonio. Quizás él quería que fuera exactamente así. Sin embargo, al no verla durante casi una semana, no encontró un lugar para sí. E incluso le encomendó un proyecto individual, pensando que así podrían cruzarse más a menudo. Pero no se supo nada de ella y esto lo enojó terriblemente. Pero de repente sus pensamientos interrumpieron el silencioso golpe en la puerta. Y cuando se abrió la puerta, Oleg vio a Katia parada frente a él. La chica parecía preocupada, no se atrevía a empezar a hablar. Hoy vestía un vestido color beige, con una funda ceñida un poco más larga que la rodilla. A pesar de la modestia del vestido, el vestido enfatizaba increíblemente ventajosamente la figura de la niña. Hicieron que su imagen no fuera impresionante, Oleg estuvo enamorado por un minuto, mirándola de pies a cabeza. Katia estaba confundida y se quedó paralizada al sentir cómo Oleg la miraba. Le resultaba incómodo dirigirse a él con esa pregunta, pero al recordar a Masa, aún así decidió. Oleg Pavlovich, tengo una pregunta personal para ti. Sintiendo que la voz temblaba traicioneramente, comenzó. Me dijeron que puedo contar con un premio cuando termine mi proyecto, ¿verdad? Katia lo miró a los ojos. Sí, claro,
y el importe del premio dependerá del éxito de su trabajo, aseguró Oleg. ¿Puedo pedirles que me paguen no con tarjeta, sino en efectivo? Habiendo preguntado esto, ella lo miró a los ojos. Por supuesto que me encargo yo, respondió. Gracias al jefe, Katia se dio la vuelta y estaba a punto de irse, cuando de repente sintió que Oleg le tocaba el hombro. Cuando se dio la vuelta, la niña se quedó helada. Él estaba justo al lado de ella. A pesar de que Katia pensaba que era lo suficientemente alta, Oleg era simplemente enorme a su lado. ¿Te pasó algo?, le preguntó a Katia con mucha sinceridad. La niña lo miró a los ojos y sintió que el corazón literalmente se le arrancaba del pecho. Gracias, lo resolveré yo mismo. Ella respondió. En ese momento, el teléfono sonó en su bolsillo, lo que los hizo temblar a ambos. Después de eso, Katia se apresuró a irse. Los pensamientos eran confusos y el pulso se aceleraba. La niña se dio cuenta de que se sentía increíblemente atraída por este hombre, pero también se dio cuenta de que nunca estaría a su lado. Tratando de terminar el proyecto lo antes posible, Katia casi se animó. Los pensamientos sobre el posible dinero la animaron. Y así llegó el día en que la niña finalmente terminó su trabajo y presentó su proyecto. Y luego, después de un tiempo, la llamaron y la invitaron al cajero para recibir un bono. Bono de 1,000 pesos, la niña quedó muy sorprendida. Se dio cuenta de que le pagaban mucho más de lo que se suponía y no dudaba de esta iniciativa del jefe. Katia decidió subir al 9º piso y agradecerle personalmente, pero encontró a Inna, que solo la echaba de menos en la sala de recepción. El jefe no estará ausente por un tiempo. Se fue de viaje de negocios. Ella respondió con odio, mirando al visitante. Gracias, volveré. Katia agradeció cortésmente a la secretaria. Aléjate de Oleg. Deja de correr tras él. Te ves gracioso. ¿De verdad pensaste que un hombre como él le prestaría atención a un ratón tan gris? Nos reuniremos con Oleg. Explica esto. Y deja de arrastrarte hacia él en la oficina. Katia se dio la vuelta y se fue rápidamente. Es realmente cierto que desde un lado parece que estoy corriendo tras él, pensó la niña. Katia, que salió del trabajo un poco antes, pasó por casa de una amiga. Oksana, ¿puedo dejarte una cosa? No se permite el hogar. Arreglará un montón. Deprisa, le preguntó a una amiga, sacando su sobre. Ningún problema. Oksana cogió el sobre y desapareció en la habitación. Eso es todo, puedes estar tranquilo, dijo. Respirando tranquilamente, Katia corrió hacia su hija. En casa les esperaba una desagradable sorpresa. Víctor borracho rompió el metal. Tratando de no caer en sus manos, entraron en la guardería. Katia lo escuchó agitar el contenido de su bolso y revisar su teléfono. Imaginó que sería imposible traer el dinero de su amiga. De repente se abrió la puerta de la guardería y apareció el rostro de su marido. Ella vino aquí. Le gritó a Katia. Mamá, tengo miedo. Masa lloró. No tengas miedo, cariño, dibuja por ahora, hablaremos con papá y volveremos a jugar contigo. Intentó calmar a su hija. Masa asintió obedientemente, secándose la palma de la mano, que había derramado lágrimas. Después de seguir a su marido, Katia sintió como él la tomaba por el cuello y la apretaba contra la pared. ¿Qué estás haciendo? Déjalo ir, ella oró. ¡Qué escoria! ¿Encontraste un hombre para ti? Así te disfrazaste. Víctor gritó. Sobre todo, Katia quería gritar y pedir ayuda, pero tenía aún más miedo de asustar a Masa. Entonces ella trató de responder con calma, no tengo a nadie, solo te amo a ti y te soy fiel. Sí. Entonces lo comprobaremos ahora. El marido se rió. Bueno, esposa, es hora de cumplir con el deber del marido, dijo. Por favor no lo hagas, te lo ruego. Katia lloró. Tengo miedo, mamá. Masa gritó en ese momento. Está bien, piensa que tienes suerte. Víctor dijo, y se fue, pateando su pierna, tumbándose en el suelo junto a su esposa. Después de un poco de descanso, Katia se secó las lágrimas y se apresuró hacia su hija.
A la mañana siguiente se fue a trabajar y se dirigió a la casa donde pasó su infancia. No pensó que allí sería bien recibida, pero aún así tenía esperanzas. Cuando se acercó al lugar que había abandonado tan rápidamente, Katia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mamá, para miles de personas en este planeta, esta palabra significa lo más sagrado y querido. Para Katia, todo era diferente. Esta mujer, que era considerada su madre, no era más que dolor, insultos. Y la humillación no le dio a la pobre niña que tanto deseaba que la quisieran, su madre la llamó de otra manera, como un malentendido y un error, no pudiendo repetir que arruinó toda su vida con su aparición en el mundo. Desde su infancia, Katia decidió que tener sus propios hijos nunca los haría daño y les daría todo el amor que pudiera para que nunca sintieran como ella. Cuando llegó a casa, sintió que su corazón latía como loco y los recuerdos desagradables se aferraban a las garras negras de su alma. Su madre estuvo muy sola durante mucho tiempo, cambiando periódicamente su vida. Katia nunca había visto a su padre, y su madre casi nunca le había hablado de él, diciendo solo una vez que estaba casado, pero sabía sobre la apariencia de Katia. Desafortunadamente, la niña no estaba destinada a conocerlo, era muy deseada. No, no hay que culpar a nada, ella realmente necesitaba la calidez de su propia persona. Por alguna razón, la imaginación siempre lo dibujaba como un héroe positivo, tal vez porque ella misma realmente lo deseaba. A menudo se imaginaba cómo él la abrazaría y le diría que llevaba mucho tiempo buscándola y quería conocerla. Katia inmediatamente lo perdonaría por la ausencia de que estuviera cerca. Katia llamó a la puerta. Hacía varios años que no veía a su madre. La última vez que salió para casarse con Víctor. La puerta no se abrió de inmediato, pero lo hizo. La anciana que abrió la puerta, la niña reconoció a su madre. Katia, ¿eres tú? Miró a su hija con recelo. ¿Qué deseas? Después de un breve descanso y una pequeña sonrisa, Katia notó que su madre no había cambiado en absoluto. ¿Quizás deberías dejarla entrar a la casa? Necesitamos hablar. Suke le preguntó a su madre. La anciana se sorprendió, pero la dejó entrar. Por dentro todo seguía igual. El mismo fondo de pantalla de la infancia de Katia. Los mismos muebles toscos. Y se oyó un cuerno desde la habitación. Al parecer, durmió el último de los maridos de la madre, lo que se convirtió en el motivo de la rápida salida de casa. Aunque es poco probable que se llame así. Todos estaban felices por la partida de Katia, y la madre nunca llamó y ni siquiera felicitó su cumpleaños. ¿Cuál es la obligación? Preguntó la mujer con impaciencia. Necesito tu ayuda. Katia se puso inmediatamente a trabajar. Quiero que nos dejes vivir aquí por un tiempo. Y tan pronto como pueda encontrar algo, definitivamente iremos. No. Mamá respondió brevemente, quiero recordarte que yo también estoy registrada aquí y tengo más derecho a vivir aquí que tu Tolik, en el que me intercambiaste, y también puedo exigir una compensación por mi parte. La propia niña no entendía de dónde le había salido el coraje para decirle esto a su madre. No podías quitarme la mesa entonces, ahora quieres aparecer. Has arruinado toda mi vida de todos modos. La mujer estaba gritando algo más detrás de su hija, pero ella simplemente se giró en la puerta y dijo en voz baja, adiós mamá, espero que no nos volvamos a ver. Y se fue. Los recuerdos hicieron sentir su alma mejor, y Katia intentó con todas sus fuerzas olvidar todo. Recordó cómo estaba el hombre borracho. Estaba esperando la protección de su madre, contándole lo sucedido. Pero ella solo empujó a su hija y la culpó por querer arruinar su matrimonio con Tolik, al hablar con él. Después de eso, la vida se volvió insoportable. Por eso el Víctor que apareció pareció ser un rescate para Katia. El hombre la llamó para casarse con ella y ella aceptó de inmediato. ¿Habría pensado entonces que todo volvería a suceder? Cuando llegaron a casa, Katia escuchó una llamada desde su teléfono móvil. Se desconocía el número, pero aún así decidió colgar el teléfono. Para su sorpresa, el jefe la llamó. Katia, hola, soy Oleg. Te llamo para contarte buenas noticias. Tu proyecto fue bien recibido. Mañana nos reuniremos con los representantes de la empresa constructora.
Prometí traer al autor del proyecto conmigo, así que mañana exactamente a las 9 pasaré a recogerte. Oleg se apagó. La niña sonrió. Ella estaba muy feliz de escuchar su voz. Probablemente esto sea lo mejor que podría pasar hoy. Con una sonrisa, pensó Katia. Exactamente a las 9 en punto, un todoterreno blanco llegó a su casa. El humor en ambos era alto, por lo que bromearon todo el tiempo. Y cuando llegaron, descubrieron que habían llegado primero. Dijo Oleg y pidió café y pasteles en la sala de conferencias. Continuando con la conversación no forzada, Katia se relajó por completo y Oleg quedó simplemente encantado por la ingenua sencillez de la niña. En algún momento, el hombre, cubriéndole la mano con la suya, la miró y le dijo, Katia, hace mucho que quiero decírtelo. No, Oleg Pavlovich. Ella lo interrumpió. Oleg guardó silencio y no cerró los ojos. Katia también lo miró. En ese momento parecía que no había nadie más que ellos dos en todo el mundo blanco. No se dieron cuenta cómo la sala de conferencias empezaba a llenarse de gente. De repente, Katia sintió la mirada helada de alguien. Cuando se dio vuelta, vio a Víctor, que la estaba mirando. La niña palideció y rápidamente apartó la mano que Oleg había acariciado suavemente hace un minuto. La mirada de Víctor no auguraba nada bueno. ¿Estás bien?, preguntó Oleg, notando cambios en su satélite. Durante todo el tiempo de las negociaciones, Katia estuvo notablemente nerviosa, lo que no podía pasar desapercibida. Al finalizar la reunión con los representantes de la constructora, la niña intentó pasar desapercibida. Víctor la estaba esperando en la salida. Después de apartarla por un momento, la agarró de la mano y le susurró al oído a Víctor, veo que no estás perdiendo el tiempo. Sabía que tu naturaleza tomaría lo suyo. No en vano tu madre me advirtió sobre la boda. Los ojos de Víctor ardían con fuego. El agarre se hizo cada vez más fuerte. Katia sabía que si no los hubiera rodeado de gente, no habría podido escapar. Y entonces existía la posibilidad de irse como un todo. Katia escuchó la voz de Oleg a sus espaldas. ¿Quién eres? Soy su marido. Víctor respondió con calma. No te da derecho a agarrarla así. A Oleg no le importaba. Víctor miró hacia su delegación y dijo, me tengo que ir, me están esperando. Hablaremos por la noche, cariño. Y, sin mirar claramente a Katia, se fue. La niña también empezó a reunirse. A todas las sugerencias de Oleg, traerla. Ella respondió con negativa. Katia, que había venido a ver a Masa por la noche, no la encontró en el grupo. La educadora explicó que la niña fue llevada por su abuela y su abuelo. Al comprender de qué se trataba, se fue tristemente a su casa, añorando el regreso de su marido. Esa noche, Víctor fue especialmente cruel. Parecía que estaba poniendo toda la maldad que se había acumulado en él a lo largo de los años de su vida en esta chica indefensa. Katia casi no se reconoció en el espejo. Labios rotos, muchos moretones en la cara y enormes moretones por todo el cuerpo. Su cabeza daba vueltas y se sentía constantemente enferma. Cuando llamó a trabajar, la niña mintió diciendo que estaba enferma. Su condición y apariencia no le permitían presentarse al trabajo. Oleg estaba muy preocupado por Katia. Su marido le dio la impresión de que no era la mejor persona. Que seguramente le soltará las manos. Entonces, al no encontrarla en el trabajo por la mañana, empezó a preocuparse aún más. A la hora del almuerzo, él no pudo soportarlo y corrió a su casa. Sabía el número del apartamento, así que se levantó con valentía. La puerta no se abrió durante mucho tiempo. Katia, abre la puerta, por favor. Sé que estás en casa, dijo Oleg. Vete, te avisé que estaba enfermo. Respondió Katia, temiendo que alguien la viera en esta forma, pero el hombre detrás de la puerta no se iba a rendir tan fácilmente. Katia, no tengas miedo, ábrete. Realmente quiero ayudarte. En ese momento, la puerta se abrió y la niña saltó a su abrazo, silbando en voz baja. Al mirar el rostro destrozado de la niña, Oleg se sintió abrumado por la ira. Mataré a este bastardo. Prepárate, no puedes quedarte más aquí. Pero no tengo a dónde ir, y Masa.
Katia estaba confundida y repitió. Vivirás en mi apartamento por ahora. Conectaré a mis abogados y le quitaremos el niño a este bastardo. Entonces Oleg no se disgustó. Y Katia no tenía fuerzas ni ganas de resistir. Habría abandonado esta casa hace mucho tiempo con alegría si hubiera tenido a dónde ir con su hija. Cuando recordó a su hija, su corazón ardía de dolor. Katia de repente se imaginó lo asustada que estaba la bebé al no encontrar a su madre en casa. Pero por el momento, era la única manera de salir de las manos de Víctor. Dejando rápidamente la bolsa con las cosas necesarias, que, por cierto, eran muy pocas, Katia y Oleg abandonaron el apartamento, que se convirtió para Katia en una prisión. Los primeros días estuvo durmiendo constantemente. Y el médico, llamado Oleg, estaba considerando una conmoción cerebral. Al despertarse temprano en la mañana y mirar a su alrededor, Katia respiró con facilidad. Y aunque todavía le dolía un poco la cabeza, en general el estado era mucho mejor. La habitación era acogedora y luminosa. Después de haber estado pensando en los últimos días, Katia desapareció. No sabía cómo recuperar a Masa. Pero hoy decidí ir al jardín de infantes para ver al bebé. Oleg entró en la habitación con una taza de café aromático en la mano y Katia lo miró. Vestido con unos vaqueros normales y una camiseta, el hombre parecía aún más atractivo y de alguna manera real, sin ningún patetismo adicional. Primero, vayamos a usted en lugar de trabajar. Y segundo, no me molestas en absoluto. El apartamento es grande. Tus preocupaciones han aportado al menos un poco de color a mi vida. Tú, ¿quieres decir que tu vida es aburrida? La niña sonrió al recordar a Inga. Aunque además de ella, debe haber otro batallón entero de chicas dispuestas a correr hacia él para abrazarlo. Sí, eso es correcto. Y si estás a punto de hacerlo, ya la despedí. Oleg respondió brevemente. En general, descansa, necesito ir a trabajar. Intentaré volver antes. Oleg le guiñó un ojo a Katia y le dedicó una sonrisa encantadora. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Katia intentó levantarse. Después de tomar café y comer un sándwich, pensó que antes nadie se había preocupado por ella. Se sintió abrumada por un sentimiento de gratitud y ternura hacia este hombre, que había aparecido accidentalmente en su vida. Mientras caminaba por el apartamento, Katia notó la atmósfera costosa. En la habitación, que al parecer era la mansión de la mansión, se encontraron varios marcos con fotografías. Sobre ellos había una chica que se parecía mucho a Katia. Me pregunto quién será, pensó Katia, sintiendo de inmediato una pizca de celos. Después de ducharse, cambiarse de ropa y prepararse, la niña fue al jardín de infancia. Los moretones todavía eran visibles, especialmente en los labios, donde había heridas más graves. Y como no intentó empolvarlos, no consiguió que se notara mucho. Cuando se acercó al jardín de infancia, Katia notó que los niños caminaban. Masa inmediatamente la notó y corrió hacia la cerca. «Mamá, ¿estás aquí?», gritó la niña. «Por supuesto, cariño». Katia inmediatamente derramó lágrimas. «Ekaterina Andreyevna, ¿qué haces aquí?», le preguntó estrictamente a la maestra, dándole una señal a su asistente para que trajera a Masa al grupo. «Tu marido te prohibió dar a luz a un niño. Dijo que usted no estaba sano y que se estaba comportando de manera inapropiada. ¿Entiendes? No podemos ignorar esto. Por eso te pido que abandones el orfanato». Ella dijo estrictamente, «¿Cómo puedes? Yo soy su madre». Katia se sorprendió. «Resuelve tus problemas con tu marido». La mujer respondió y se fue. Katia apenas contuvo las lágrimas para no llorar. Después de pensar un poco, se puso a trabajar para Víctor. Era la hora del almuerzo, así que esperaba llevarlo a un café cercano. Tuvo suerte, Víctor estaba allí. Estaba sentado con una señora y hablaba amablemente. «Es extraño», dijo Katia. «Él nunca ha sido así conmigo». Katia se acercó directamente a la mesa donde estaba sentado su marido. «Hola, necesito hablar contigo. ¿Puedes interrumpir tu dulce conversación?». Cuando vio el rostro de su marido, adoptó otra expresión.
pero tras disculparse con su compañera, siguió persiguiendo a Katia. «Quiero ver a mi hija», dijo la niña. «Excluido. Puedes salirte con la tuya. El niño se quedará conmigo». El marido habló mal de ella. «Pero no la necesitas. Y sabes lo atada que está a mí y que no puedo vivir sin ella». Katia, suplicando, miró a Víctor. «Si no puedes, vete a casa. El niño se quedará conmigo y eso es todo». Víctor se dio la vuelta para irse. «Pero iré a la corte». Katia le gritó. El hombre se giró y la miró con una mirada destructiva. «Veamos quién se queda con el niño». Víctor se rió y se fue. El corazón de la niña estaba destrozado por el dolor y el anhelo, y más aún por la indiferencia. Caminó por las calles sin entender el camino. Parecía que la vida se había acabado para ella. Katia no se dio cuenta de lo oscuro que estaba y empezó a llover. Se sentó en un banco del parque, cansada hasta cierto punto. No se sabe cuánto tiempo habría estado sentada así si no hubiera escuchado su voz familiar. «Dios mío, qué bueno que te encontré», dijo Oleg, cubriéndola con su chaqueta. Sin decir más palabras, la llevó al auto. «¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste?», le preguntó en el auto. Él no me da amasa. Y no puedo vivir sin ella». Ella le contó a Oleg lo sucedido y mucho más. De cómo transcurrió su infancia, de cómo su madre la odiaba, de cómo su marido se burlaba de ella. Dijo, y Oleg se sorprendió de cuánto dolor recayó en esta frágil niña. De repente él la besó y ella respondió. Tenían tantos sentimientos que no podían parar cuando llegaban a casa. Cuando se despertó, saludó a Oleg. Se quedó en silencio y miró al techo. «¿Qué estás pensando?», ella preguntó. «Sabes, nunca pensé que sucedería. Después de todo, el mismo día que te vi por primera vez, me di cuenta de que fue un encuentro accidental». Oleg besó suavemente a Katia. «¿Qué clase de chica es ella en tu habitación?», ella decidió preguntar. Oleg suspiró. Realmente no quería hablar de eso, pero aún así respondió. «Esta es Emma, íbamos a casarnos, pero ella murió». «¿La amabas?», Katia preguntó en voz baja. «Sí, mucho. Pasaron tiempo juntos». Y cuando Oleg estaba fuera del trabajo, Katia lo estaba esperando, tratando de pasar un buen rato. Notó que las fotos de Emma desaparecieron de su dormitorio, lo que la hizo feliz. Varias veces intentó ver a su hija, pero fue en vano. Víctor lo impidió. Las heridas casi sanaron, por lo que Katia se estaba preparando para ir a trabajar. Para los centros asistenciales, la presencia de trabajo era un aspecto importante. Desafortunadamente, el problema de la vivienda aún no se ha resuelto, pero la niña esperaba que el apartamento alquilado aún fuera del agrado de los representantes de las autoridades. La niña se despertó temprano, se vistió, se puso en orden y comenzó a preparar café para ella y Oleg. Salió a conducir el coche. Pensando que era Oleg, abrió la puerta con una sonrisa, pero había una M en la puerta. Una chica con una foto. «¿Pero tú?». «Pero Oleg dijo que estabas muerto». Katia se alejó de ella. «Como puedes ver, está intacto e inofensivo. Por eso, te aconsejo que recojas rápidamente tus cosas y te vayas. Oleg solo me ama a mí, y todo tipo de transeúntes como tú no son un lugar en su vida». «¿Por qué estás ahí parado? ¿Estás sordo? ¿O quieres que te echen a la fuerza?». Emma miró con una sonrisa, sintiendo claramente su superioridad. «No me iré hasta que Oleg me lo pide él mismo», dijo Katia en voz baja, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba nuevamente. «Emma». Oleg estaba en el umbral. No pudo decir una palabra, miró a Emma sin quitarle los ojos de encima. Incluso con los ojos bien abiertos, no miró a Katia. La niña se dio cuenta de que había vuelto a ser demasiado. Ella se recompuso en silencio y se fue. Esa mañana nunca había llegado a su trabajo. Sus piernas se negaron a ir a donde pudiera encontrarse con Oleg nuevamente. El clima era hermoso en la calle. Y aunque la primavera apenas comenzaba, el sol quemaba suavemente. Y en el aire flotaba el olor de los primeros colores. Katia no entendía por qué su destino la castiga tanto.
Tragándose las lágrimas, la niña llegó al mismo parque por donde una vez deambulaba cuando se encontraba tan mal. El sentimiento de desesperanza la estranguló. Ella simplemente no sabía por dónde empezar. De nuevo, sentada allí hasta la noche y estremeciéndose por completo, Katia sintió como si alguien le pusiera la mano en el hombro. Cuando estaba temblando, la niña se dio vuelta y vio a Oleg. Lamento que haya sucedido así. Dijo que fue mi culpa. No. No te justifiques. Entiendo todo. Y te pido que te vayas. No quiero ver a nadie. Katia le preguntó en voz baja, mirando. Está bien, me iré. Pero primero te llevaré al lugar donde te espera una persona. Cuando estacioné en la puerta de la casa grande, Oleg me acompañó al interior. En una de las habitaciones yacía un anciano. Oleg salió dejándolos solos. Pero hola hija. Finalmente le encontré. Y en esto estoy muy agradecido a Oleg por su ayuda. Eres tan hermoso. Te pareces mucho a tu hermana. Emma está un poco enojada conmigo ahora, pero pasará y definitivamente será su amiga. Se nota que pronuncia cada palabra con gran dificultad. Siéntate más cerca y te lo contaré todo. Preguntó. La niña obedientemente se sentó a su lado. Miró al hombre que se hacía llamar su padre y no creía todo lo que estaba pasando. Me pellizqué lentamente y Katia se convenció de que no era un sueño. Hace muchos años conocí a tu madre. No fue amor. En ese momento yo ya estaba casado y tenía una hija. Pero me pasó un romance pasajero. Y al cabo de un rato dijo que estaba esperando un hijo de mí. Lo admito, entonces me asusté y le conté un montón de cosas desagradables. Tenía miedo de perder a mi familia. Todo este tiempo viví con una carga en el corazón, al darme cuenta de que había hecho algo terrible. Muchos años después logré encontrarte a través de tu marido. Me conoció y me dijo que me desprecias y no quieres verme. Luego le pedí que abriera la cuenta a tu nombre, para ayudarte al menos de alguna manera. El hombre tosió y pidió agua. Pero Víctor nunca me habló de ti y yo no sé nada de eso. Katia se sorprendió al descubrir por qué Víctor la mantenía cerca de él, controlando cada paso. Lamentablemente, me enteré de esto no hace mucho, gracias a Oleg. Estoy muy enfermo y me gustaría pedirte perdón antes de irme. El hombre con esperanza miró a Katia. Ella lo abrazó y lloró. Desde entonces, en la vida de Katia ha aparecido una franja blanca tan esperada. Su padre le compró una casa y le proporcionó una vida pobre, y el abogado Oleg resolvió fácilmente la cuestión del regreso de Masa. Después del trabajo, Katia decidió renunciar y decidió separarse para siempre del pasado. Consiguió trabajo en otra empresa, no lejos de su nuevo apartamento. Junto con Masa, visitaban a menudo al abuelo, por lo que él estaba increíblemente feliz. Nunca volvió a ver a Emma. La niña se fue a vivir a Londres. Sabía por su padre que Oleg y Emma habían roto. Mientras paseaban por el mismo parque con su hija, se alegraban de la llegada de los días cálidos, comían helado y reían. Oleg apareció junto a ella tan inesperadamente como siempre. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. ¿Tenemos un tema común de conversación?, preguntó su Katia. Perdóname. Emma y yo somos extraños. Luego, en el apartamento, me sorprendió su apariencia. Todo este tiempo ella me mintió. Ella apareció por casualidad en la lista de muertos, pero decidió no decírmelo porque encontré otro. Ahora ella quería devolverlo todo, pero yo ya no lo quiero y no puedo. Me di cuenta que para mí solo existes tú y nadie más. Te amo. Oleg abrazó suavemente a Katia. Ella le devolvió el abrazo, porque ella también lo quería mucho. Y Oksana, Katia descubrió que Víctor, participando en algunos asuntos financieros sucios, se quemó y se fue sin nada, incluso perdiendo su apartamento. Y en estos momentos está bajo investigación. Katia no estaba feliz, pero no se arrepintió, porque recibió lo que merecía de esta vida.